Hoy vamos a hablar de un tema muy particular y que a muchas chicas les sucede cuando están comenzando a usar poligel. El poligel es un producto exageradamente versátil para hacer uñas. De verdad que creo que uno de mis favoritos después del acrílico. Pero hay personas que al comenzar en este mundo no saben unas características del poligel. Y la primera de ellas es que tú no debes nunca colocarlo directamente sobre la uña. ¿Por qué? Porque cuando lo colocas directamente sobre la uña sin previamente haber colocado una base, lamentablemente el poligel se te va a desprender porque no tiene una base de soporte, una base de adhesión sobre la uña que la mantenga. El poligel propiamente no se pega de la uña, necesita siempre una base de soporte. En este caso podemos utilizar una base como esta o un 6 en 1 que ya le voy a mostrar. Un 6 en 1 como el de esta marca, que es la marca Born Pretty. Pueden conseguirlo en mi cajita de descripción para comprarlo. Aquí está. Que puede hacer que su poligel se adhiera mejor a la base de la uña. ¿Por qué? Porque es un material bastante denso y fuerte que primero se adhiere a la uña para luego colocar el material que quieras colocar. Segundo, no quitarle bien el brillo a la uña. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay personas que creen que simplemente pasando una lima simple y colocando el material ya eso se va a adherir, pero no. Resulta que existe una táctica perfecta que puedes hacerlo con este tipo de taquitos. En este caso yo utilizo sponges o preferiblemente, por lo general y casi siempre utilizo este tipo de broca. Esta es una broca de grano 240, que es el más fino que podemos utilizar para las uñas, aunque se ve un poco poroso porque ya lo utilicé. Este tipo de granos permite quitarle en su totalidad la grasa a la uña, creando así una mejor adherencia entre el 6 en 1, la base y el material que vayamos y la uña que vayamos a preparar. Tercero, si ustedes no llevan bien esta base lo más cerca de la cutícula posible, obviamente si colocan el poligel cerca de la cutícula pero la base no llegó hasta allí, el material se les va a desprender por allí. ¿Por qué? Porque queda un espacio vacío que hace que se pueda despegar por allí el producto porque no tiene de dónde pegarse. Entonces cuando vengan a ver en una semana ya se le ven las partes despegadas de los lados de la uña de la cliente. En algunos casos también el tipo de bond o de preparador que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo utilizo estos preparadores para las uñas, pero ¿qué sucede? Que cuando voy a usar solo lo utilizo con acrílico. ¿Por qué? Porque es un bond que no es seco, sino que deja como una capita pegajosa que hace que el acrílico se adhiera muy bien a la uña. Entonces en los casos del poligel no utilizo bond nunca, siempre utilizo primer con nivelador de pH. Este es el que vengo utilizando hace más de 8 años. Imagínense la cantidad de tiempo que tengo utilizando este primer y me funciona perfecto para hacer esmaltado semipermanente, colocar poligel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo coloco por ejemplo este producto y no coloco aquel que ya les mostré para hacer acrílico, el acrílico se me va a caer porque este es el que hace que se adhiera al acrílico. Pero como obviamente vamos a colocar una capa de antes de colocar el poligel, entonces no necesitamos el otro, solamente necesitamos para deshidratar la uña. Y siempre debemos esperar que se seque muy bien desde colocarle el 6 en 1 a la uña. Tenemos que esperar que la uña se ponga totalmente matificada. También una de las cosas que hace que se desprendan las uñas de poligel es no secar el tiempo completo que debe estar dentro de la lámpara. Lo recomendable de los fabricantes de poligel es que las uñas duren aproximadamente 120 segundos, que son 2 minutos, dentro de la lámpara de uñas UV LED. Entonces, siempre que compren un poligel, ustedes tienen que revisar la parte de atrás, los componentes, la forma de uso. Fíjense, aquí dice modo de uso, acá dice modo de uso. Luego de aplicar base gel en la uña, aplicamos la cantidad necesaria de poligel para realizar extensión de uña. Catalizar en la lámpara por 120 segundos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que deben estar siempre atentas a las instrucciones, así como los champús. Debemos estar atentos a las instrucciones del champú, debemos estar atentos a las instrucciones de todos los productos que utilicemos para las uñas. Acá tengo otro poligel, que es el que estoy utilizando más en la actualidad, que es especializado. En alguna parte debe tener las instrucciones, pero pues no las tiene. Así que cuando ustedes ven un producto que no tiene instrucciones, no se preocupen porque ya yo se las acabo de dar, ya tienen las instrucciones. Hay productos especializados que obviamente ellos dan por hecho de que ya la manicurista sabe cuál es el tiempo promedio que debe durar un producto, entonces no le colocan, ojo, no estoy justificando
que los fabricantes de este producto no lo hayan puesto, pero suele ser así. Se supone que el que usa esto es porque es un profesional y sabe lo que está haciendo. Otro error que cometemos es no sellar por atrás la uña. Por ejemplo, ustedes hacen una uña de sistema dual, de dual system. Colocan en su molde y toda la cosa y sellan por adelante, retiran el molde, vuelven a meter en la lámpara que se selle bien y no la sellan por atrás, al reverso de la uña. Error, porque esa uña por la parte de atrás va a quedar blanda, va a quedar húmeda y esto va a generar desprendimientos prematuros. ¿Por qué? Porque las anclas de tensión de las uñas no van a estar bien duras, no van a estar bien selladas y esto realmente va a hacer que tengan un desprendimiento prematuro. Además de que tener ese material allí expuesto y húmedo puede generarle incluso dermatitis de contacto al cliente, puede generarles una reacción alérgica porque eso no está allí bien sellado. Entonces tengan mucho cuidado con este paso. Y esta es mi última recomendación, y es que las uñas de poligel se suelen desprender de la cutícula porque no sellamos bien en esa área. Entonces, ¿qué te recomiendo? Si ya tú tienes algo de experiencia, tú puedes sellar la cutícula con esta misma broca. Tú lo colocas a 45 grados y vas limando a una velocidad media-baja para poder limar esa área y que quede bien sellada. Si no tienes tanta experiencia y necesitas algo que no sea tan grueso, porque si tú no sabes maniobrar bien esto, le puedes crear aros de fuego a la clienta, ¿ok? Entonces, por seguridad y si eres principiante, recomiendo que utilices esta broca que se llama broca de cono invertido o fresa de cono invertido. De todas maneras, en mi cajita de descripción yo te voy a dejar el enlace para que la puedas comprar. Esta ya está bastante gastada, tiene tiempo conmigo. Ya está en desuso, por decirlo así, pero es la única que tengo allí porque por lo general sello con esta. Pero esta broca te permite sellar el área de cutícula con más precisión, porque si queda material excedente tú puedes eliminarlo más fácilmente con esto, y esto le da un toque de perfección a tu acabado de cutícula. Eso sí, como te dije, no te puedes exceder limando, porque puedes crear aros de fuego en la cliente y no queremos eso. En mi próximo video les voy a mostrar con 6 marcas de poligel distintas cómo identificar un buen poligel o un mal poligel. Así que nos vemos en mi próximo video.